Explicaciones dadas. Adelante, licenciada. La sala es toda suya. Buenas noches a cada uno de los participantes en esta última sesión, ¿no? En relación a la atención y el cuidado en hogares INAVIF. Efectivamente es la última sesión y bueno, vamos a desarrollar algunos, digamos, campos temáticos sumamente importantes vinculados a la intervención familiar, a la reintegración familiar y sobre todo tomando en cuenta, digamos, el perfil de los profesionales que trabajan dentro de este servicio importante como es INAVIF. Asimismo, agradecer a CEFOCAP, Centro de Formación y Capacitación, para, digamos, permitirme culminar con esta última sesión de este curso especializado. Quiero señalar que vamos a seguir la misma dinámica. Seguramente al finalizar la exposición de estos temas que acabo de mencionar, pues van a darse algunas consultas, preguntas, y a través de ello podemos ir ampliando la información. También quizás haya alguna socialización, algún comentario de alguna de las experiencias que tengan en relación a los procesos de intervención con niños, ¿no? Niñas y adolescentes que están, pues, digamos, institucionalizados dentro de este servicio de INAVIF, los CAR, ¿no? Los centros de acogida residencial. Entonces, dicho esto, voy a compartir las diapositivas. Un momento, por favor. También quiero señalar que al finalizar el curso el día de hoy, vamos a compartir de igual manera todos los materiales que se han producido en estas 4 sesiones, de igual manera los protocolos y algunos documentos relacionados a esta temática, ¿no? Que tiene que ver con la atención y cuidado integral a niños, niñas y adolescentes en hogares INAVIF. Entonces, como les había señalado, la sesión de hoy centra su atención específicamente en la intervención familiar y la reintegración. Entonces, antes de ir pasando, digamos, las diapositivas, es necesario que podamos, digamos, considerar algunos contenidos, ¿no? Conceptos en relación a la intervención familiar. Cuando hablamos de una intervención familiar, hay que tomar en cuenta específicamente, contextualizándolo dentro de INAVIF, que es el Programa Integral, ¿no? Nacional para el Bienestar Familiar, pues inmediatamente lo relacionamos con un conjunto de acciones. La intervención viene de esa actuación, viene de ese contenido de hacer algo, pero mirándolo como ese conjunto de acciones y servicios destinados justamente a fortalecer a las familias, ya sean las familias, digamos, nucleares, las familias extensas de los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Pero especialmente aquellas en situación de vulnerabilidad o riesgo social. Entonces, miren ahí la connotación de esta intervención familiar. Cuando hablamos de aquellas familias en situación de vulnerabilidad o riesgo social, básicamente la intervención se da con el objetivo de poder, digamos, garantizar los derechos, pero también el bienestar, ese bienestar social, ese bienestar emocional de niñas, niños y adolescentes, ¿no es cierto? Personas con discapacidad, personas adultas mayores, que también son sectores poblacionales, grupos poblacionales, como los que acabo de mencionar y que son de, digamos, competencia de INAVIF para realizar las intervenciones respectivas, ¿no es cierto? Entonces, ahí esta intervención familiar pues busca preservar, busca fortalecer o restituir esos vínculos familiares, siempre, ¿no? Tomando en cuenta el interés superior del niño como principio básico.
Este principio lo hemos estado mencionando en todas las sesiones porque es necesario y nos dice claramente la convención, pero también dentro del protocolo de atención de INAVIF se considera este principio básico de manera primordial. Entonces, priorizamos ese interés superior del niño o la persona en situación vulnerable, ¿no? Entonces, esto nos permite, pues, promover entornos seguros, afectivos y protectores. En el mismo desarrollo del curso vamos a ir viendo qué implica la intervención familiar en INAVIF, qué acciones en concreto se desarrollan, ¿no es cierto? Por otro lado, es necesario también conceptualizar la reintegración familiar. Entonces, ¿qué cosa es la reintegración familiar? Ya hemos visto esa intervención familiar como un concepto, como una cuestión de desarrollar acciones propiamente dichas para este sector poblacional en situación de riesgo, en vulnerabilidad. Pero cuando hablamos de la reintegración familiar, pues miramos como un proceso, ¿ya? Un proceso en el cual, pues el niño, niña o adolescente que se encuentra en un centro de acogida residencial CAR, que se encuentra en INAVIF, u otra forma de cuidado alternativo. Recuerden que hemos hablado en las sesiones anteriores incluso de los CAR urgentes, ¿verdad? De los CAR básicos, de los CAR temporales. Entonces, al hablar de esa reintegración familiar, pues es relacionarlo con ese retorno del niño, niña o adolescente a vivir con su familia, ya sea con su familia de origen, ¿no? Con sus padres, o puede ser con la familia extensa, ¿verdad? A partir de la evaluación que realiza, el diagnóstico que realiza el área social. De repente este niño, niña, tiene a sus abuelos, tiene a sus tíos, tiene hermanos mayores, tiene tías legítimas, entre otros, ¿no? Por eso es que hablamos de esa reintegración familiar. De igual manera, esta reintegración familiar pues tiene etapas para poder lograr este proceso de reintegración. Entonces, dicho esto, vamos a ir pasando las diapositivas para que podamos ir comentando, ¿no? Luego y bueno, realizando las preguntas. Dentro de los procesos de intervención familiar y la reintegración, uno de los aspectos concretos que tenemos que mirarlo, revisarlo, es esta cuestión importante del reencuentro con la familia de origen o extensa. El reencuentro con la familia de origen o extensa es una parte fundamental del proceso de reintegración, porque aquí se busca que este niño, niña o adolescente pues pueda retornar a su núcleo familiar. Pero esto hay que tener en cuenta si las condiciones lo permiten, ¿no es cierto? Quizás no haya condiciones, entonces no estaríamos hablando de un reencuentro con la familia de origen. O puede ser, como les decía hace un momento, que sí puede retornar a una familia extensa, pero que sea un entorno seguro y protector. Para eso, obviamente que se ha debido de realizar la evaluación de manera minuciosa a la familia. Se ha tenido que realizar la evaluación de redes familiares, ¿no es cierto? Y que todo ello, pues, está plasmado en un informe social. En ese informe social que se elabora de manera minuciosa para ver las condiciones, ¿no es cierto?, que permitan a que ese niño, niña o adolescente pueda retornar a esa familia. ¿Cuáles son los objetivos principales del reencuentro con la familia de origen o familia extensa? Primero,
es para restablecer vínculos afectivos, ¿no es cierto? Ya que el niño ha sido separado, ha estado o está en un CAR, ¿no es cierto? Entonces el niño puede ser, digamos que al haber estado separado de su familia durante un periodo largo y que se haya perdido cierto vínculo, ¿no es cierto? Entonces, por lo que ese reencuentro debe de ser manejado de manera cuidadosa, ¿ya? Es preparar al niño, niña o adolescente para evitar algunas situaciones que lo impacten o algunos traumas adicionales, ¿cierto? Porque se supone que el niño no ha vivido con esa familia extensa, quizás nunca ha vivido con una tía, ¿no es cierto? Entonces, pero esa tía sí califica, pues, para que sea incorporado, ¿no es cierto? Este niño, niña o este adolescente. Por otro lado, otro objetivo tiene que ver con la evaluación de las condiciones familiares. Entonces, aquí se revisan las condiciones en que vivía el niño antes de la separación. Si hubo abuso, si hubo negligencia, si las competencias parentales de los padres de familia no han sido, digamos, aplicados de manera idónea y más bien se han presentado un conjunto de incompetencias parentales, entonces esa evaluación es determinante. Pero dentro de esta evaluación se determina si la familia de origen ha mejorado sus condiciones desde ese momento que el niño ha sido separado, ¿no es cierto? O sigue siendo, qué sé yo, un lugar de repente que no es seguro, o ha mejorado sus condiciones en el contexto actual, en el hoy, y se ha convertido en un lugar seguro. Por otro lado, el reencuentro con la familia de origen o extensa tiene otro objetivo principal, que es el ajuste gradual. Aquí el proceso de reencuentro debe ser gradual, debe ser planificado para permitir que el niño se ajuste al regreso a casa o a un entorno familiar más amplio sin sentirse pues presionado, sin sentirse abrumado, ¿ya? Entonces ahí objetivos concretos que tenemos que tener en cuenta, porque esto es parte también de las funciones que desarrolla el equipo interdisciplinario dentro de INAVIF. Revisemos ahora las estrategias para el reencuentro con la familia. Primero, una estrategia clave que se desarrolla dentro de estos hogares de INAVIF, los hogares CAR, sesiones de terapia familiar. Estas sesiones son claves, ¿ya?, para trabajar sobre posibles traumas o dificultades previas, ¿no?, que se presentaron. Asimismo, hay que tomar en cuenta que otra de las estrategias están relacionadas con las visitas preparatorias en un espacio neutral. Se tienen que realizar visitas preparatorias, ¿no? Visitas domiciliarias, en las cuales, aparte de ser preparatorias, pues también tienen que ser un espacio de orientación, de consejería familiar. La otra estrategia tiene que ver con la supervisión del proceso por profesionales, principalmente psicólogos y trabajadores sociales. Entonces, la supervisión parte de diseñar pues un plan, ¿no es cierto?, de monitoreo, de supervisión de ese proceso. Entonces, miren ahí estas estrategias, ¿no?, sumamente, digamos, significativas que permiten lograr ese reencuentro con la familia. Por otro lado, se encuentra la evaluación psicosocial y acompañamiento. Una vez que se haya identificado, digamos, la necesidad de reintegración familiar, se realiza una evaluación psicosocial.
pero es una evaluación completa, tanto del niño como de su familia. Entonces aquí interviene la parte social y psicología. El psicólogo o la psicóloga va a tener que evaluar ese contexto emocional, ese contexto psicológico, ¿no es cierto? Tanto del niño como de su familia. Pero la cuestión social y económica específicamente lo desarrolla el área social. Entonces se tiene que hacer una evaluación minuciosa para conocer el estado actual de la familia de origen o de la familia extensa. Dentro de todo ello está también el acompañamiento posterior a la reintegración familiar. Una vez dado la reintegración familiar, pues se dan acciones de acompañamiento. Entonces aquí, por ejemplo, tomando en cuenta la historia de vida del niño, el historial de vida del niño. Si hay antecedentes de negligencia, antecedentes de violencia, de maltrato, de abuso, de enfermedades, ¿no?, mentales o problemas de conducta. Hay que mirar el estado emocional y psicológico del niño. Entonces aquí cuando hablamos del estado emocional y psicológico del niño, pues miramos cuestiones de identificación de traumas, de repente ansiedad, depresión o trastornos de conducta, ¿no?, derivados de la separación. Dentro del acompañamiento, por otro lado, están las condiciones de la familia. Entonces aquí, de igual manera, realizar una evaluación minuciosa de la capacidad de la familia para proporcionar ese entorno seguro, para proporcionar ese entorno afectivo y adecuado para el desarrollo integral del niño, niña o adolescente. Entonces, cuando hablamos de las condiciones de la familia, obviamente que tengo que, digamos, mirar toda la dinámica familiar. También tengo que realizar la evaluación de la red de apoyo social. ¿Con qué redes de apoyo social se cuenta? No solamente basta con poder realizar la evaluación de redes familiares, sino también tomar en cuenta la evaluación de las redes de apoyo social. Entonces aquí el trabajo específicamente parte de identificar redes de apoyo social, redes como amigos, familiares cercanos, grupos comunitarios, de repente haya alguna organización social, alguna iglesia que puedan ayudar en esa integración. Entonces ahí parte de desarrollar un conjunto de acciones para ver esta reintegración familiar. Dentro del acompañamiento posterior a la reintegración familiar están también las terapias individuales y terapias familiares. Ofrecer apoyo psicológico al niño y a su familia, especialmente si han existido situaciones de abuso o negligencia. El trabajo social. Hay que proveer, digamos, cierta asistencia para resolver problemas sociales. Hay que diferenciar de la asistencia con el asistencialismo, ¿no es cierto? Entonces aquí se brinda cierta asistencia para que se pueda resolver ciertos problemas sociales. De repente el acceso a salud, a educación, a empleo. Quizás haya algunas, digamos, organizaciones con las cuales se puede realizar una gestión social, ¿no es cierto?, desde el área de trabajo social. El monitoreo tiene que ser continuo. Hay que supervisar el bienestar del niño dentro del hogar. Obviamente asegurándonos de que sus necesidades estén siendo pues cubiertas y que su entorno familiar
continúe siendo un espacio seguro, ¿no? En la cual se le brinde el buen trato, se le brinde una disciplina positiva, una crianza positiva. Entonces, esto del acompañamiento es un, digamos, aspecto, una estrategia que se considera dentro de los hogares INAVIF. ¿Cuáles son las alternativas para el acogimiento familiar o adopción? Vamos a ver ahora ello. Cuando la reintegración, digamos, con la familia de origen o extensa no es viable o segura, te das cuenta, ya hiciste, digamos, tu diagnóstico, has elaborado tu informe social, pero antes de ello, obviamente, has realizado la evaluación de redes, tanto familiares, sociales, y concluyes de que esta familia de origen o la familia extensa no es lo más recomendable para que el niño pueda retornar, pueda reintegrarse, entonces existen otras alternativas. Y estas alternativas se refieren básicamente al acogimiento familiar o la adopción. Ambas, tanto el acogimiento familiar o la adopción, son opciones pues que proporcionan, ¿no?, un entorno familiar estable para el niño o adolescente. Entonces, tiene, digamos, otro trámite, porque ya determinaste, ¿no?, dentro del informe social, señalaste que efectivamente se puedan, digamos, tomar en cuenta otras alternativas. Entonces, aquí, obviamente, se convierten ya en esas medidas de protección. Y estas medidas de protección, obviamente, lo tiene que brindar la instancia competente. Pero de insumo ya sirve el informe social, porque está recomendando, está señalando de que este niño, niña o adolescente aún no puede retornar, ¿no es cierto? No puede retornar a su familia de origen o extensa. Lo considera que no es viable, lo considera que no es seguro. Entonces, por eso es que se plantean estas dos alternativas. Dentro de las alternativas, obviamente al hablar de acogimiento familiar, hay que considerar que es una medida temporal. ¿Ya? Es una medida temporal, no es una medida definitiva, en lo que el niño, niña o adolescente es colocado en una familia de acogida. Mientras, ¿no?, se vayan resolviendo, pues, digamos, las condiciones de su familia biológica, o se busque una solución permanente como la adopción. Si realmente ya vemos, ¿no?, que efectivamente no es posible esta reintegración y que por el momento le hemos brindado la alternativa del acogimiento familiar, pues tenemos que ir trabajando en una solución como es la adopción. Entonces, al hablar de adopción, ya básicamente se convierte en una alternativa permanente. El niño se ubica, ¿verdad?, en el seno de una familia. ¿Cuáles son los objetivos del acogimiento familiar? Primero, que es proporcionar un entorno seguro y afectivo mientras se trabaja en el proceso de rehabilitación de la familia de origen. Por otro lado, es preparar al niño, a la niña o adolescente para su posible retorno a su familia, en caso de que las circunstancias pues lo puedan permitir, ¿no es cierto? Si el retorno no es posible, hay que preparar al niño para una transición más estable hacia la adopción. Y eso te toma un poco más de tiempo. No es que se va a hacer en una semana, en 2 semanas, no, sino que tenemos que trabajar ya algunas estrategias para poder hacer que esta transición sea mucho más estable.
hacia esa adopción, ¿no? Y no solamente con el niño, niña o adolescente, sino también con la familia candidata a la adopción. ¿Cuáles son los requisitos para que una familia pueda, digamos, realizar este acogimiento familiar? Hay que realizar una evaluación psicopedagógica de los acogedores. Hay que prepararlos para la acogida, como lo mencioné. Y se trata de un entrenamiento. Se trata de un proceso minucioso en preparación. Hay que entrenarlos en cómo gestionar la llegada de un niño, la llegada de una niña que puede haber sufrido traumas, situaciones difíciles. Asimismo, aquí también es clave la supervisión, el monitoreo por parte de los profesionales. Hay que monitorear, hay que supervisar ese bienestar del niño, pero también de la familia de acogida, ¿no? Porque no es sencillo, pues, que de la noche a la mañana el niño, digamos, pueda interactuar de manera rápida con la familia de acogida, ¿verdad? Para eso tenemos que trabajar acciones previas. Entonces, aquí los profesionales que trabajan en INAVIF, obviamente que también se van especializando en estas cuestiones, digamos, de acompañamiento familiar, de brindar orientación, consejería familiar, y específicamente mirando cuestiones de reintegración familiar, de acogimiento familiar. No solamente es una intervención sencilla en la cual desarrollas un conjunto de acciones, sino que se tiene que considerar algunos valores agregados. Y cuando me refiero a los valores agregados, pues lo relaciono con estas cuestiones de las supervisiones permanentes. Si bien es cierto, está dentro de nuestras funciones y competencias, pero hay que hacerlo de manera mucho más permanente. Revisemos la alternativa de la adopción. La adopción es esa opción permanente, ¿no? Cuando se ha, digamos, determinado que el niño pues no puede regresar al seno de su familia de origen, tampoco a una familia extensa, porque no se ha podido, digamos, encontrar a esas familias extensas o porque no cumplen con las condiciones para poder hacer que el niño, niña o adolescente retorne, se reintegre a la familia. Entonces, al hablar de adopción, ya es un proceso legal. Es un proceso legal, es un proceso administrativo que da pues a un niño una nueva familia. Este niño con todos sus derechos y deberes inherentes. ¿Cuáles son las características de la adopción? Proceso legal y formal. Aquí involucra ya tribunales. Aquí involucra, obviamente, audiencias. Entonces, la familia adoptiva debe de cumplir con una serie de requisitos legales y psicológicos. Por eso es que les decía, no es que la adopción se procesa en un tiempo récord. Se tiene que dar en un tiempo paulatino, porque dentro de ese proceso, mientras se va dando el proceso legal y formal, pues el equipo técnico, psicólogos, trabajadores sociales, van preparando al niño, pero también a la familia, ¿no es cierto? Entonces ahí estas características
son claves en un proceso de adopción. Una vez realizado la adopción, hay que desarrollar acciones de acompañamiento post-adopción. Entonces, aquí es esencial que se brinde apoyo psicológico al niño, a la niña o al adolescente, como también a los padres adoptivos. Todo esto después de la adopción, antes y después. Garantizando el antes y después, se puede facilitar esa integración emocional y resolver cualquier dificultad que pueda surgir. ¿Cuáles son los beneficios de la adopción? Primero, que ofrece una estabilidad, establece un sentido de pertenencia al niño. ¿A qué familia pertenezco? ¿Quién es mi familia? ¿Quiénes son mis redes familiares? Quienes me brindan el soporte emocional, quienes me brindan ese soporte material, permite una nueva oportunidad para el desarrollo emocional y social, asegura el acceso a esos derechos básicos como salud, educación y protección. Entonces ahí, importante, ¿no es cierto?, ver esos puntos básicos. Quiero señalar que, digamos, cuando hablamos de esa reintegración familiar, también es necesario que tengamos en cuenta, digamos, las etapas específicas. Había señalado que tenemos que considerar algunas etapas básicas y estas tienen que ver con esa evaluación familiar. Primero, esa evaluación familiar, ¿ya? Entonces aquí se da toda la evaluación, como ya referí en algún momento, viendo la dinámica familiar en específico, evaluando factores sociales, económicos, ¿no es cierto? Hay que analizar también si las familias pues han superado las condiciones de riesgo. Otra etapa importante es la preparación del niño o adolescente. Entonces aquí tomar en cuenta esas atenciones psicológicas para poder comprender el proceso. Esto lo quiero referir una vez más porque es necesario, ¿no?, tomar en cuenta estas etapas, ¿no? Entonces, como parte de nuestra intervención, obviamente lo vamos determinando para ir aplicándolos. Entonces, en esa preparación del niño o adolescente, no solamente parte de brindarle la atención psicológica, la atención emocional para que vaya comprendiendo el proceso, ¿no? Digamos, en este caso, por ejemplo, cuando va a ser adoptado, ¿no es cierto? Aquí, por otro lado, cuando hablamos de la preparación del niño o adolescente, hay que fortalecer habilidades para la convivencia familiar. Entonces, tenemos que ir realizando incluso algunas acciones que tengan que ver con actividades de adaptación, pero de manera progresiva. Por ejemplo, algunas visitas, ¿no?, que se puede ir dando a la familia, algunas salidas. Por eso es que hablamos de una cuestión gradual, progresiva. Y frente a todo esto, hay que elaborar nuestro plan de reintegración familiar. Es necesario que como profesionales, ya sea del área social, psicología, pues elaboremos nuestros planes de reintegración familiar. Más adelante vamos a ver el plan de trabajo individualizado. Esto no es igual al hablar de plan de reintegración familiar. Cuando hablamos de un plan de reintegración familiar y que obviamente tú como profesional lo vas a formular, pues estamos viendo un documento técnico con objetivos, con acciones, con estrategias, con actividades, con acciones de monitoreo, de seguimiento. Pero para elaborar también el plan de reintegración familiar, es necesario que haya
digamos, un acuerdo, una coordinación entre el equipo técnico, ¿no es cierto? Asimismo, con la familia y el mismo niño. Por eso es que hablamos de cuestiones, digamos, de participación, de esa participación activa, familia, niño y equipo. Dentro del plan de reintegración familiar, también es necesario que se pueda considerar, digamos, algunas acciones que se vinculen con las coordinaciones, con la gestión social, con los apoyos sociales o económicos. Entonces ahí es necesario revisar bien el plan de reintegración familiar. Por otro lado, es necesario que para realizar el seguimiento y el monitoreo post reintegración, es necesario que se pueda, digamos, diseñar un plan de seguimiento. ¿Ya? No solo se trata de realizar una visita domiciliaria periódica, digamos, sino se trata de tener también un plan de seguimiento, un plan de monitoreo. Entonces aquí las visitas domiciliarias son pues de manera, digamos, permanentes, pero también inopinadas. Dentro del seguimiento es necesario considerar algunas acciones de apoyo psicosocial continuo a la familia y al niño o adolescente. Por otro lado, es necesario que dentro del seguimiento, pues también haya intervención en caso de que se presenten algunas dificultades en la convivencia, ¿no es cierto? Puede ser que se haya presentado algún caso en la convivencia. Entonces, ahí es necesario considerarlo también dentro del plan de seguimiento post-reintegración. Si la familia, por ejemplo, logra mantener, digamos, el entorno protector de manera autónoma y ya evidenciamos con nuestras visitas domiciliarias que el niño se ha ido adaptando de mejor manera, de que el entorno se ha convertido, el entorno familiar se ha convertido en un entorno protector de manera mucho más autónoma, pues se da por cerrado el caso. Y ahí recién tú podrías decir, este niño o niña o adolescente ya se ha reintegrado a su familia. Entonces, pero si surgen, digamos, nuevas situaciones de riesgo, imagínense que todo está marchando bien, ¿no? En ese entorno del niño, pero de un momento a otro se da alguna situación de negligencia por parte de la familia en el cuidado y protección de este niño, niña o adolescente, entonces hay que evaluar nuevamente una medida de protección. Tenemos que evaluar qué medida de protección sería la más viable. Entonces, para hablar de reintegración, asimismo, tenemos que tener principios claves. Siempre van a estar presentes los principios. Y siempre va a estar presente el principio del interés superior del niño. Entonces, el proceso solo se realiza, pues, si es lo mejor para su bienestar, ¿no es cierto? El principio del derecho a vivir en familia. Entonces, aquí se prioriza ese regreso al entorno familiar frente a la institucionalización. Por otro lado, el otro principio clave de la reintegración familiar es pues la protección y la seguridad. No tenemos que permitir la reintegración si hay riesgos persistentes. Digamos que tú en tu evaluación has encontrado mayores todavía indicadores de riesgo, ¿verdad? Entonces tenemos que aplicar ese principio clave de la protección y seguridad. Otro principio clave es ese restablecimiento de los vínculos afectivos. Entonces aquí se busca pues fortalecer la relación familiar. Entonces aquí principios sumamente importantes, básicos, para tomar en cuenta
en los procesos de reintegración familiar en INAVIF. Bien, continuamos. Ahora vamos a ver los roles, ¿ya?, de los equipos técnicos en INAVIF. Seguramente hay muchas personas profesionales interesados pues en poder, digamos, postular, ¿no? O ser parte del equipo técnico de INAVIF, de estos hogares CAR. Y entonces es sumamente importante hablar de la gestión del hogar y roles de los equipos técnicos en INAVIF. Cuando hablamos de la gestión del hogar y roles de los equipos técnicos en INAVIF, eh, hay que mirar en primer orden el perfil del personal, ¿verdad? Seguramente ustedes han podido ver en los términos de referencia, en las convocatorias, que cada cierto tiempo, ¿no?, son publicados en las páginas web de mismo INAVIF o en espacios donde se cuelgan las convocatorias. Entonces, específicamente, se ciñe a un perfil del personal. Perfil para educadores, el perfil para el profesional psicólogo, para los trabajadores sociales, el personal que labora en los hogares de protección o centros de atención debe cumplir con un perfil profesional altamente calificado y comprometido. Por eso les había comentado en reiteradas oportunidades que la especialización en el tema de infancia, niñez, adolescencia, familia y comunidad es clave para poder entender, ¿no?, todo el proceso de intervención con este sector poblacional. Entonces, el perfil profesional es altamente exigente. Por eso nos dice que tienen que ser profesionales calificados y comprometidos, que tengan una alta sensibilidad social. Es clave este perfil profesional para ese proceso de recuperación de los menores. El equipo técnico, pues no solo se ciñe a, digamos, a desarrollar actividades concretas, no solo proporciona el apoyo emocional, el apoyo práctico, sino que también asegura, antes de asegurar, obviamente, diseña la implementación de las estrategias más efectivas para la intervención. Y cuando hablamos de las estrategias, obviamente lo conceptualizamos como el conjunto de acciones que te permiten lograr un determinado objetivo, ¿no es cierto? Todo el tiempo vamos a estar diseñando las estrategias. Entonces, estas estrategias tienen que ser estrategias efectivas para los procesos de intervención en esos hogares de INAVIF. ¿Cuál es el perfil profesional de los educadores que están laborando dentro de INAVIF? Tenemos de formación académica, licenciado que tenga una licenciatura en educación, puede ser en psicopedagogía o disciplinas afines. Deben de tener formación en manejo de grupos, liderazgo y resolución de conflictos. Y cuando hablamos de la resolución de conflictos, vas a tener que aplicar los MARCos, que son los medios alternativos de resolución de conflictos. Entonces nos referimos a la mediación, a la negociación, específicamente, ¿no? Entonces, ahí es parte del perfil del profesional educador. En relación a sus habilidades y competencias, obviamente se mira la capacidad para poder trabajar con niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad.
para trabajar con niños, adolescentes en situación de riesgo. Tiene que crear ambientes de aprendizaje seguro, establecer relaciones de confianza y manejar situaciones de crisis que se puedan presentar. Dentro de las responsabilidades, pues ofrecen apoyo educativo a los niños, adaptan estrategias para el desarrollo de las habilidades sociales, de las habilidades emocionales. Aquí diferenciemos, por ejemplo, las habilidades sociales, cuestiones de interacción, ¿no es cierto?, entre los niños, cuestiones de socialización. ¿Cómo se socializan los niños? Es una habilidad social. ¿Cómo interactúan con los demás niños dentro de INAVIF? Es mirar parte, digamos, de la comunicación, cuestiones, aspectos importantes que justamente nos permita ver esa interacción. Pero cuando hablamos de las cuestiones mucho más emocionales, es relacionarlo a la inteligencia emocional, en cómo los niños reconocen sus emociones, cómo los regulan. Facilitan actividades recreativas y educativas. Eso es el perfil, ¿no?, del profesional educador. En relación a los psicólogos o psicólogas, el perfil es el siguiente: formación académica, licenciatura en psicología, con especialización en psicología infantil o psicología clínica. Por otro lado, tiene que ser un profesional colegiado y habilitado. Hay muchos colegios profesionales que te brindan, digamos, la habilitación, una vez que te hayas colegiado, obviamente, que te brindan la habilitación por 3 meses. Otros colegios acostumbran brindar por 6 meses. Otros colegios lo ceden por 1 año, ¿no? Entonces, aquí la formación académica es totalmente clara. Por otro lado, las habilidades y competencias. Deben tener habilidades en el manejo de situaciones traumáticas. Realizan diagnósticos psicológicos, ¿no es cierto?, para lo cual pues aplican diversas herramientas, instrumentos. Tienen que tener experiencia en la facilitación, en el manejo de terapias, tanto individuales y grupales. ¿Qué responsabilidades tiene dentro de INAVIF? Básicamente es evaluar el estado emocional de los menores. Ofrece terapias psicológicas justamente para que se vayan superando algunas situaciones difíciles, ¿no?, que han vivido los niños. Facilitar procesos de desarrollo emocional y sobre todo trabajar en la prevención de trastornos psicológicos a largo plazo. Imagínense que los niños puedan tener, digamos, qué sé yo, ansiedad, depresión. Se tiene que trabajar, ¿verdad?, desde lo preventivo, para evitar justamente trastornos psicológicos a largo plazo. ¿Cuál es el perfil ahora, digamos, de los trabajadores sociales? Aquí los trabajadores sociales, formación académica, licenciatura en trabajo social o carreras relacionadas con las ciencias sociales. Aquí la licenciatura en trabajo social va acompañado de igual manera con la colegiatura y la habilitación. Hoy en día, las instituciones, me voy a referir específicamente al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, dicho sea de paso, BINAVIF es parte de este ministerio, pues van monitoreando a los equipos técnicos para que puedan tener al día su habilitación.
están pidiendo que reportes cada cierto tiempo tu habilitación. Y justamente esto se da porque al elaborar el informe social, pues obviamente tú firmas, plasmas tu firma, pero tienes que estar habilitada y esa habilitación tiene que estar vigente. ¿Cuáles son las habilidades y competencias? Aquí un aspecto sumamente importante para los trabajadores sociales, el conocimiento de marcos normativos, de marcos legales, de normativas legales, habilidades de gestión de casos, evaluación de redes familiares, sociales, pero también para generar redes de apoyo social. Entonces, cuando hablamos de esa generación de redes de apoyo social, implícitamente están las cuestiones de articulación interinstitucional, ¿no es cierto? Entonces, ahí las competencias de igual manera son altas. Las responsabilidades que tiene el trabajador social o la trabajadora social es gestionar y coordinar el caso del niño, niña o adolescente, garantizar la integración con la familia, si es posible, gestionar vínculos con entidades externas, por eso les decía la articulación interinstitucional, centros de salud, escuelas y otros, ¿no? Y sobre todo asistir en la búsqueda de soluciones permanentes como la adopción o el reintegro familiar. Ya habíamos visto que la adopción o el acogimiento familiar de manera temporal son algunas alternativas, ¿no es cierto? Y justamente es la labor de la trabajadora social, del trabajador social, quien señala estos aspectos y que se tienen que considerar como parte de las medidas de protección. Bien, esto es el perfil, ¿no? De manera resumida de los profesionales que elaboran en INAVIF. Vuelvo a señalar, obviamente, que en las convocatorias que se van lanzando, ¿no? Dentro de, digamos, de la página web de INAVIF u otros, obviamente, digamos, se desagrega, ¿ya? Dentro de los términos de referencia, las funciones específicas, ¿no? Las funciones, las acciones concretas que tiene que desarrollar en caso de ser seleccionado para esta institución. Bien, ahora vamos a ver un punto importante que tiene que ver con la coordinación interna e interinstitucional, ¿no? Los equipos obviamente desarrollan también acciones de coordinación interna e interinstitucional. Cuando hablamos de esa coordinación interna, están estas reuniones regulares, ¿no? Entonces, aquí el equipo organiza reuniones periódicas. Estas reuniones periódicas justamente son reuniones en las cuales se analiza los casos, pero también se analiza el progreso de cada niño, de cada niña. Es para ver sobre sus necesidades, es para evaluar ese progreso de cada niño. Y aquí también es para ajustar planes de intervención. Y hay que asegurar que obviamente estos planes de intervención pues estén alineados a los objetivos de la institución. Dentro de la coordinación interna, por otro lado, está la planificación conjunta. Entonces aquí se juntan los educadores, los psicólogos, los trabajadores sociales. ¿Para qué? Justamente para elaborar esos planes individuales, planes colectivos de intervención, considerando, obviamente, metas, considerando indicadores,
y sobre todo viendo la cuestión de una evaluación constante y permanente. Por otro lado, la coordinación interna también está relacionada al seguimiento y ajuste. Entonces, los equipos deben de realizar seguimientos continuos para ajustar las intervenciones a las necesidades cambiantes, ¿no?, de los menores. Entonces, el seguimiento es ese proceso permanente, continuo, sistemático, justamente para poder identificar quizás algunas brechas, algunos vacíos, y a partir de eso, pues, ajustar las intervenciones. Pero es que no solamente las vas a ajustar tomando en cuenta algunas acciones concretas, sino que las tienes que plantear a través de propuestas de mejora y todo relacionado a esas necesidades de los niños, niñas y adolescentes, ¿no es cierto? Entonces, esto considera parte de la coordinación interna. Ahora, en relación a la coordinación interinstitucional. Una coordinación interinstitucional, por ejemplo, la colaboración con el sistema de salud. Entonces, allí, por ejemplo, tener el nexo, ¿no?, digamos, con hospitales, con centros de salud, para que se puedan brindar atención médica y psicológica adecuada, especialmente en casos de maltrato, de violencia, maltrato físico, emocional. Asimismo está la interacción con el sistema educativo, ¿no? Coordinar, colaborar con las escuelas, con los centros educativos, con las instituciones educativas, para que los niños, niñas o adolescentes continúen su educación. Y todo esto, pues, adaptando, obviamente, las estrategias pedagógicas a las necesidades cognitivas, emocionales. Sabemos muy bien que cada niño, niña o adolescente, su proceso de aprendizaje es totalmente distinto. No todos van al mismo ritmo, ¿verdad?, para poder lograr un determinado aprendizaje. Entonces es necesario realizar esas coordinaciones interinstitucionales. La relación con las entidades gubernamentales, ¿no? Mantener la comunicación, digamos, permanente con las distintas instancias operadoras, ¿no?, de justicia, con las instancias, digamos, encargados de la protección infantil de los niños, con los juzgados de familia, con las fiscalías de familia, con la UPE, las unidades de protección especial o las unidades de adopción, con las defensorías municipales del niño, niña y adolescente, con las comudenas, que son los comités multisectoriales por los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Todo esto para garantizar el cumplimiento de los derechos del niño, ¿no es cierto? Puede ser que haya también algunos organismos no gubernamentales que estén desarrollando intervención específicamente en esta temática. Entonces es necesario, importante, realizar esa coordinación interinstitucional. Bien, ahora vamos a ver los protocolos y la calidad del servicio. Es importante poder ver, digamos, estos protocolos de atención, porque en algún momento yo les señalé que para poder, digamos, trabajar en esta institución, pues obviamente tenemos que ceñirnos a los protocolos, así como lo realiza, digamos, el Centro de Emergencia Mujer a nivel comisaría, a nivel regular, pues tienen sus protocolos de atención, donde todo está muy bien estipulado para nuestro accionar. Totalmente claro. Y ese protocolo es un instrumento importante, es un documento que guía tu intervención y es lo primero que se tiene que leer al momento de ingresar a trabajar, digamos, en INAVIF.
De igual manera, ¿no? Todos los CAR tienen pues su protocolo, ¿no? Entonces, antes de ver específicamente el protocolo, quiero compartir un pequeño video sobre los centros de acogida del INAVIF, ¿ya? Para que tengan ahí, digamos, una idea de cómo son estos centros de acogida del INAVIF. A ver, un momentito, voy a dejar de compartir para poder pasar el pequeño video. A ver, un momento, por favor. Ya tengo acá el video, un momento. A ver. Ya, la unidad de protección de menores de INAVIF, a ver. Los problemas que genera la minería ilegal es el tema también de la explotación laboral y sexual, que es muy fuerte. De unas adolescentes víctimas de trata que estaban escapándose del tratante y que a una de ellas le dispararon en la pierna. Gracias a Dios se ha trabajado, se ha intervenido oportunamente y no tienen ninguna secuela, digamos, más allá del tema emocional que queda en ellas, ¿no? Porque ellas tienen la información, ¿no? Van a hablar, me van a denunciar, etc., ¿no? Esas situaciones son muy complejas porque ellas están tratando de hacer su vida normal, pero los tratantes a veces no dejan de estar pendientes de ellas. A veces ingresan, ¿no? Le dicen, vas a ingresar, vas a traer la información, cuántas hay, quiénes están, y ellas escapan y tienen estos contactos con estos tratantes. Bien, es un pequeño video en relación, ¿no? A la situación, digamos, de niñas. Voy a dejar de compartir un momento, ¿ya? Aquí hay otro video. A ver, de ahí revisamos y comentamos. A ver, un momentito. Bien, aquí también hay un servicio de INAVIF para que lo puedan igual conocer. A ver, voy a compartir. Hoy, en INAVIF Contigo, te explicaremos en qué consiste nuestro servicio Educadores de Calle. Es un servicio que tiene como fin que niñas, niños y adolescentes en situación de calle puedan ejercer sus derechos a la identidad, educación, salud, entre otros.
Buscamos que a través de diversas estrategias abandonen dicha situación, se reduzcan los factores de riesgo o desprotección y se mejore su entorno de protección familiar, comunitario y social. Este servicio es ejecutado por equipos de educadores de calle a través de una metodología de educación no convencional y personalizada. Para cada niña, niño y adolescente se establece un plan de intervención individual, desarrollando talleres de habilidades personales y sociales, acciones de consejería, orientación y recreación en espacios seguros para ellas y ellos. Esto permite fortalecer el vínculo con sus familias y la reducción de horas de permanencia en calle. A la fecha, nuestro servicio de educadores de calle viene ejecutándose en 21 regiones y cuenta con más de 5.200 atenciones. Y hemos logrado que más de 2.000 niñas, niños y adolescentes hayan dejado las calles. Nuestro compromiso es seguir trabajando para restituir los derechos de niñas, niños y adolescentes en situación de riesgo social. Si quieres conocer más de nuestros servicios, síguenos en nuestras redes sociales. ¡Hasta la próxima! Un poquito para conocer, ¿no? Digamos, para conocer sobre este programa de educadores de calle, claramente nos señala que se aplica una metodología mucho más personalizada, ¿no? Hablaron de una metodología no convencional. Efectivamente, esto se relaciona, se vincula a esa metodología mucho más individualizada, personalizada y el trabajo que se realiza con cada niño, niña o adolescente y obviamente parte de un plan de intervención individual, ¿no? Entonces, el objetivo de este programa básicamente es la reducción de horas de permanencia en calle, ¿no? De los niños, niñas y adolescentes. Obviamente desarrollando también un conjunto de acciones, ¿no? Entonces, esto de igual manera es, digamos, asumida por un equipo técnico de profesionales, ¿no? En educación, en psicología, en trabajo social, pero también en salud, ¿no? Y en educación. Bien, entonces quería que lo puedan ver, ¿no? Para que también tengan idea, ¿no? De este programa. Seguramente lo han escuchado en algunos espacios en los cuales han podido interactuar. Bien, voy a continuar con el desarrollo de este tema a través de las diapositivas y nos habíamos quedado en los protocolos y la calidad del servicio. Es necesario que tengamos en cuenta, como les decía, que para nuestra intervención tengamos que ceñirnos a los protocolos de atención. Aquí no podemos decir, no lo tomé en cuenta, no lo he revisado, no ha sido posible leerlo, porque tienes que ceñirte, como vuelvo a repetir, a ese protocolo. Porque este protocolo es un instrumento, es un documento donde están diseñados, donde están definidas las pautas a seguir. Todos los lineamientos precisos y específicos para garantizar una atención integral y estandarizada. Entonces, estos protocolos deben cubrir áreas importantes, por ejemplo, como la admisión al hogar de acogida, para realizar una evaluación psicosocial, para realizar una intervención terapéutica, para poder aplicar ese manejo de situaciones de crisis y la transición a la familia de origen o adopción. Todo está muy bien diseñado. Entonces, cuando realizas la intervención, dices, sí, efectivamente, se ha realizado la intervención para el caso de reintegración familiar, para el caso de la intervención familiar, para el caso de adopción, y nos hemos ceñido
de acuerdo al protocolo. Entonces ahí no surge ningún problema, ningún inconveniente, porque estás actuando en función a ese protocolo que tiene la institución, que tiene INAVIF, y que te está pauteando, te está diciendo, ojo, no te salgas, digamos, de este proceso de intervención que está considerado dentro de este protocolo. No realices, digamos, otras acciones que no están dentro del protocolo, por ejemplo, para poder hablar de la reintegración familiar, del acogimiento familiar, de la adopción. Vamos a revisar la admisión y evaluación inicial, que está considerado dentro del protocolo. Cuando un menor, sea niño, niña o adolescente, llega al hogar, ¿no es cierto? Porque ya el juez de familia ha dictaminado que vaya a un hogar, en este caso a INAVIF, que es una cuestión institucionalizada, pues se debe de realizar una evaluación integral desde el área de psicología, desde el área médica y desde el área social. Entonces miren ahí cómo se convierte esa intervención interdisciplinaria. Y todo esto se realiza para poder determinar la situación del niño, niña o adolescente, para determinar cuáles son sus necesidades. Teniendo en cuenta esas necesidades, estas demandas, a partir de esta evaluación interdisciplinaria que se realiza, pues vamos a diseñar los planes de intervención. Se diseñan estos planes de intervención de manera específica. Dentro del protocolo están los planes de intervención individualizados. Cada niño debe de tener un plan adaptado a su historia. ¿Qué historia tiene el niño? ¿Cuáles son sus características emocionales? ¿Cuál es su proceso de recuperación? Entonces, estos planes deben de ser revisados y ajustados de manera permanente, de manera regular, ¿no es cierto? Porque al hablar de la formulación del plan, ¿no?, de trabajo individual, este plan de trabajo se convierte en esa herramienta. Vuelvo a señalar que este plan de trabajo individual se formula en base a esa evaluación integral del niño. Entonces, en este proceso, pues tenemos que recoger datos de diversas fuentes. Obviamente, las entrevistas con el niño, informes escolares, las entrevistas, ¿no?, con las familias, revisar los informes médicos, revisar algunos informes sociales previos que se han elaborado para que este niño pueda ser, digamos, acogido, ¿no?, en un CAR o en INAVIF. Entonces ahí esta formulación del plan de trabajo es sumamente clave. Una vez formulado, obviamente, que tenemos que ver su implementación. Entonces, este plan es implementado en el día a día, ya sea del hogar de acogida o también en un centro de atención. Entonces, esto implica, pues, que todos los miembros del equipo podamos trabajar de manera mucho más coordinada.
obviamente, de acuerdo a nuestras áreas, para poder llevar a cabo, pues, intervenciones muy bien definidas, ¿no es cierto? Entonces aquí es importante, por otro lado, que como ya estamos implementando el plan, ¿no?, de trabajo individualizado, también veamos la evaluación de los resultados. Entonces, ¿cómo vamos a evaluar los resultados? Obviamente realizando ese seguimiento constante para poder determinar, para poder evaluar si los objetivos del plan de trabajo individual están siendo logrados, están siendo alcanzados. Imagínense que algún objetivo no se haya alcanzado. Entonces, inmediatamente tenemos que realizar ajustes a las estrategias. De repente alguna estrategia no ha ido funcionando bien, entonces tengo que sustituir por otras estrategias. Los planes de trabajo individualizado tienen una importancia relevante. Primero, porque tiene esa atención personalizada, ¿no es cierto? Imagínense en el CAR que haya 20 niños. Entonces, hay que tener 20 planes de trabajo individualizado. Por eso es que tiene su relevancia en la atención personalizada. ¿Y esto para qué? Justamente para garantizar que las necesidades específicas de cada niño, de cada niña o adolescente sean atendidas de manera adecuada y que respondan a esas necesidades y demandas de ese niño, niña o adolescente. Aquí tenemos que respetar su individualidad, pero también su contexto personal. Cada niño tiene su contexto personal. Por otro lado, dentro de este plan de trabajo individualizado, o sea, su importancia también radica la prevención de riesgos. Por ejemplo, ¿no? Hemos identificado y estamos trabajando sobre los riesgos, digamos, emocionales, psicológicos y sociales de los niños. Entonces, el plan de trabajo individualizado justamente va a buscar, pues, prevenir el surgimiento de problemas más graves a futuro, ¿no es cierto? Entonces, ahí es una importancia, digamos, sumamente significativa. Por otro lado, está, digamos, la mejora en la reintegración familiar o adopción. Ya había señalado que si, por ejemplo, el niño, digamos, ha reintegrado a su familia de origen o a la familia extensa, o se ha dado una alternativa de acogimiento familiar o adopción, de igual manera, tenemos que tener un plan de trabajo. Entonces, aquí en casos en los que el objetivo es la reintegración familiar o la adopción, el plan de trabajo individualizado, pues establece los pasos necesarios para poder garantizar una transición exitosa y saludable. Entonces, aquí el seguimiento es constante. Miren, en reiteradas, digamos, oportunidades he estado mencionando el seguimiento permanente y constante. Es necesario que podamos dar revisiones regulares a nuestro plan de trabajo individualizado, porque esto nos va a asegurar que los planes también se ajusten, pues, conforme el niño va, digamos, creciendo y se va desarrollando. Entonces, esto nos va a permitir, obviamente, que la intervención sea mucho más pertinente, ¿verdad? Entonces, aquí, este plan de trabajo, lo señalo nuevamente, individualizado, pues es esa herramienta clave para garantizar que cada niño o adolescente en hogares como los de INAVIF, pues reciban una atención adecuada, ¿no? Una atención personalizada que promueva su bienestar,
tanto social, tanto emocional, y sobre todo que promueva su desarrollo integral, ¿no? Y todo esto a través de esa intervención continua, permanente, sistemática, coordinada, justamente para facilitar esa reintegración familiar, el crecimiento emocional, pero también la estabilidad social del niño, niña o adolescente. Bien. Dentro del protocolo, ¿ya?, también está la gestión de crisis. Entonces, aquí el equipo obviamente debe estar capacitado para manejar situaciones críticas como intentos de fuga, ¿no es cierto?, agresión o trastornos emocionales graves, y contar con protocolos para intervenir de manera segura y adecuada. Hace poco tiempo incluso se han publicado en las noticias, se han difundido por diversos medios de comunicación. Recuerden lo que pasó en un centro, ¿no?, de INAVIF, en una zona de Lima, en la cual una de las cuidadoras, ¿no?, había tratado de retener, al parecer había un intento de fuga, pero como que se extralimitó y se ha visto como una situación, ¿no?, obviamente que ha incurrido en faltas, en maltrato a la menor, y justamente es porque no ha cumplido este protocolo relacionado a la gestión de crisis, ¿no? Entonces, aquí el protocolo, vuelvo a repetir, está totalmente, digamos, muy bien diseñado, y solamente el equipo técnico, el equipo profesional, tiene que ceñirse a ese cumplimiento. Vamos a ver la calidad del servicio. Cuando hablamos de la calidad del servicio, es justamente ver todo el cumplimiento de los protocolos en primer orden, ¿ya? Para hablar de calidad de servicio, es que tengamos en cuenta el cumplimiento de los protocolos. Pero asimismo, ver la medición continua de la eficacia y la eficiencia de las intervenciones. Por otro lado, aquí se añade un elemento importante que tiene que ver con la satisfacción de los beneficiarios en relación al servicio. Entonces, aquí hablamos de niños, de familias y comunidad. INAVIF mira estos aspectos importantes. 1, cumplimiento de los protocolos, medición continua de la eficacia, eficiencia de las intervenciones y la satisfacción de los beneficiarios. Este servicio está acorde a la situación de cada niño, niña o adolescente. Entonces vamos viendo ahí cuestiones de satisfacción. Dentro de la calidad del servicio, también está la supervisión y auditoría. Entonces, supervisores internos o externos deben de monitorear la calidad del trabajo del equipo técnico. Así es. Aquí también miran tu calidad, o sea, la calidad del trabajo que aplicas dentro de este servicio. Obviamente, que estos estándares sean cumplidos. Estos estándares estipulados por el servicio. Entonces, aquí incluye también la evaluación de la satisfacción de los niños, niñas y adolescentes y de la misma familia. Por otro lado, dentro de la calidad del servicio se encuentra la capacitación continua. El personal, los profesionales que están dentro, ¿no?, de este INAVIF laborando, deben de recibir pues formación constante, permanente, en nuevas técnicas de intervención,
en dinámicas, en animación sociocultural, en el cuidado, atención de los niños, niñas y adolescentes, en hogares, ¿no? INAVIF, en mediación familiar, en terapia familiar sistémica, en manejo de crisis, en salud mental comunitaria, entre otros, ¿no es cierto? Pero asimismo también, no solamente es el manejo de los contenidos, tanto conceptuales, teóricos, sino también el manejo de los enfoques, ceñirnos a los enfoques y realizar una revisión minuciosa para qué me sirve tal o cual enfoque dentro de mi intervención. Por ejemplo, ¿cómo voy a aplicar el enfoque de los derechos de los niños? ¿Cómo voy a aplicar el principio del interés superior del niño? ¿Cómo voy a aplicar el proceso de participación activa de los niños? A todo esto se suma, cuando hablamos de la capacitación continua, el manejo, el conocimiento de los marcos normativos, los marcos legales, la legislación de los derechos del niño, la convención, el decreto legislativo 1297 y cualquier otro tema relevante, pues, ¿no? Para poder mejorar la calidad del servicio. Por otro lado, dentro de la calidad del servicio está la evaluación de resultados. Entonces aquí regularmente se deben de realizar evaluaciones de los resultados obtenidos. Seguramente van a encontrar cuando revisen algunos artículos o bibliografías en relación al cuidado y atención integral de los niños, niñas y adolescentes en hogares INAVIF, algunos informes, ¿no? de evaluación de impacto. Es bueno revisarlos, ¿no? Para poder tener, digamos, un conocimiento amplio y de cómo está funcionando este servicio a nivel de país. Entonces, a eso se refiere también la evaluación de resultados. Regularmente, y con eso yo estoy totalmente de acuerdo, se deben de realizar evaluaciones de los resultados obtenidos. Por ejemplo, cómo se han dado las reintegraciones, ¿no es cierto? ¿Han sido exitosas? ¿No han sido exitosas? ¿Cómo se han dado, digamos, las adopciones? Y esto justamente con el fin de medir la efectividad de los programas. Entonces aquí, al medir esta efectividad de los programas, también podemos seguramente evidenciar algunos vacíos para poder realizar algunos ajustes cuando sea necesario. Entonces eso es sumamente importante, tomar en cuenta también la calidad del servicio. Bien, acá tenemos, me adelanté un poquito, pero acá lo reforzamos. Igual esta diapositiva al finalizar el curso lo voy a compartir con CEFOCAP. Una vez más para poder reforzar sobre el plan de trabajo individualizado, básicamente es esencial, ¿ya? En esa intervención y atención personalizada de cada niño o adolescente en situación de vulnerabilidad. Este plan tiene pues como objetivo proporcionar una estrategia adaptada a las necesidades específicas de cada menor. Entonces aquí se abordan pues distintos aspectos, ¿no? Ya sean sociales, educativos, recreativos, psicológicos, emocionales, pero también de un desarrollo en un entorno seguro y adecuado. Entonces es una herramienta esencial para nuestra intervención. El objetivo del plan de trabajo individualizado es establecer un marco claro y coherente para la intervención. Así es, tiene que ser claro y coherente para la intervención. Y esto con cada niño o adolescente. Entonces, buscando obviamente ese bienestar integral.
y la mejora de sus condiciones de vida, ¿no? Entonces, aquí se trata de un enfoque mucho más personalizado. Ya lo había referido, que considera sus necesidades, sus demandas, sus, digamos, potencialidades, pero todo esto dentro de su contexto. Entonces, con la única finalidad de poder, pues, fomentar su desarrollo en todos los aspectos de la vida, en lo familiar, en lo social, en lo educativo, en lo emocional. ¿Cuáles son los elementos de un plan de trabajo individualizado? Un primer elemento, no hay que olvidarlo, es la evaluación inicial, es mirar el contexto del menor, es mirar ese contexto, ¿no? De ese niño, de esa niña o adolescente. Entonces aquí obviamente vemos su historia de vida, toda su historia de vida. Al elaborar un plan de trabajo individualizado, estamos hablando de un caso. Entonces, por ejemplo, en trabajo social, un nivel de intervención es a nivel de caso, ¿verdad? Es por eso que incluye estas cuestiones importantes de la historia de vida del niño, del entorno familiar, algunas experiencias quizás de negligencia, de abuso, de violencia. Otro elemento importante es la evaluación psicológica, psicosocial, ese análisis detallado de las necesidades emocionales y psicológicas, ¿no? Del menor, identificando pues posibles trastornos o traumas que deben ser tratados, el estado educativo y social. Entonces acá se evalúa esa situación educativa del niño, su rendimiento escolar, su integración social y sus habilidades sociales. Por otro lado, están también las intervenciones específicas. Entonces, esas terapias psicológicas individuales, grupales, quizás se va a establecer un plan de tratamiento psicológico que podría incluir sesiones regulares de terapia individual. Por ejemplo, el niño Pedrito, ¿no? De repente va a requerir varias sesiones regulares de terapia individual a comparación del niño José, ¿no? Quizás José requiere menos sesiones regulares de terapia familiar que le permitan mejorar su salud emocional. Está el apoyo educativo. En caso de que el niño esté en edad escolar, pues se desarrollan estrategias de apoyo para su rendimiento académico, por ejemplo, como la inclusión en programas de apoyo psicopedagógico, la orientación vocacional o intervención en casos de dificultad de aprendizaje, actividades recreativas, de desarrollo. Esto va a depender, ¿no? De las necesidades, ¿no? de cada niño, como lo había manifestado. Entonces acá podemos incluir actividades recreativas, artísticas o deportivas, ¿no? Que todo esto pues puedan favorecer, ¿no? El desarrollo emocional y social del niño. El involucramiento de la familia, si es posible, la reinserción familiar, que lo hemos desarrollado con minuciosidad. Si el objetivo es la reintegración a la familia de origen o extensa, entonces el plan de trabajo individualizado debe incluir un plan para trabajar con los padres o tutores. Entonces aquí fortaleciendo las habilidades parentales y gestionando un proceso de reintegración de manera gradual. El acogimiento familiar, que también lo hemos estado revisando en todo el desarrollo de la sesión. Entonces aquí el niño pues está en un hogar de acogida, o sea, si el niño está en un hogar de acogida, el plan de trabajo individualizado también incluye actividades para establecer vínculos afectivos con los nuevos cuidadores y obviamente preparar al niño para su futura integración en la sociedad. Y el monitoreo de avances, ¿ya? Debe incluir mecanismos de seguimiento regular
con reuniones periódicas, primero del equipo técnico, ¿no? Todo el equipo interdisciplinario, para evaluar estos avances, para revisar las metas alcanzadas y ajustar las intervenciones cuando sea necesario. Y la revisión de objetivos, este punto es clave. A medida que el niño progresa, es importante revisar y modificar ese plan de trabajo individualizado, ¿no? Se pueden añadir nuevas metas o cambiar la estrategia si es necesario, ¿no? Hay que tener en cuenta que un plan de trabajo individualizado pues no es una camisa de fuerza, es dinámico. Puede ser que se incluyan, ¿no? Digamos, otras actividades que permitan realmente atender esas necesidades del niño, niña o adolescente. Bien, quiero finalizar el curso del día de hoy viendo un pequeño video sobre la asistencia por orfandad implementado en INAVIF. Eso es necesario también conocerlo porque siempre nos hacen las consultas, ¿verdad? ¿Y cómo es esto de, digamos, de la asistencia por orfandad y todo ello? Entonces, vamos a revisar ese último video y luego les voy a dar pase para poder, digamos, ampliar información, pero de igual manera, como siempre les manifiesto, me gustaría escuchar algunas experiencias que tengan en relación a la intervención con estos niños, niñas y adolescentes en hogares INAVIF. Bien, entonces vamos a pasar el video un momento. Voy a dejar de compartir. A ver, por favor, un momentito. Me dan medio minuto. Ya tengo el video. Aquí les paso para ver esto de... A ver, un momento, ¿dónde está el video? Ya, aquí lo tengo. Ya, es un pequeño video sobre la asistencia económica por orfandad, ¿ya? A ver. La asistencia económica por orfandad que otorga el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables es una ayuda económica para los niños que hayan perdido a su mamá, a su papá o ambos, o a su tutor legal, que les permita continuar con el acceso a la salud, que puedan continuar con sus estudios y que les permita continuar con un proyecto de vida. La asistencia económica es de 200 soles mensuales, que se deposita cada 2 meses, es decir, se recibe 400 soles cada 2 meses. Los beneficiarios son las niñas, niños y adolescentes que hayan perdido a su mamá, a su papá, a ambos o a su tutor legal y que provengan de hogares en situación de pobreza y pobreza extrema. Al mes de junio hemos cerrado con una atención aproximadamente de 81.000 beneficiarios a nivel nacional y esperamos cerrar el año con un total de 100.000 beneficiarios. Para ser beneficiario es a través de una solicitud que bien puede ser, hay de dos formas, ¿no? De manera virtual, entrando a la página web del INAVIF, hay un aplicativo que se llama Facilita, se baja el reporte, se llena toda la información y luego es enviado vía mesa de partes virtual. Y también la otra forma es de manera presencial, también se emite el formulario de la página web, se rellena y es presentado ya sea directamente en el INAVIF o a nivel nacional en alguno de los servicios que brinda el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. En el caso de que no sea la mamá o el papá sobreviviente que sea a cargo
de la beneficiaria o beneficiario, la persona que esté a cargo, sea un tío, tía o abuelo, debe de contar con un documento que acredite que tiene la custodia de el niño, niña o adolescente que va a ser beneficiario de la asistencia económica. Esta asistencia económica se otorga hasta los 18 años, pero excepcionalmente, si la adolescente o adolescente siguen cursando estudios, ya sean estudios técnicos o universitarios, pueden percibir esta asistencia económica hasta los 25 años. Debemos de tener en cuenta que la asistencia económica no solo es el otorgamiento de una ayuda económica, sino también se da un acompañamiento a las familias o a las personas que están a cargo de los menores o las menores. Eso quiere decir que realizamos visitas para poder verificar si ellos siguen recibiendo la educación que les corresponde, si están siendo llevados a sus chequeos médicos, si se puede verificar de que tengan una protección integral libre de violencia, ¿no? Se trabaja con la familia de estos menores para garantizar su desarrollo integral. Bien, hemos podido ver un último video en relación a la asistencia económica por orfandad, ¿no? Ya básicamente tenemos ahí la información. Esto es siempre bueno conocerlo para poder orientar también, ¿no? A familias que estén pues en situación de pobreza extrema, pobreza, o que haya niños que hayan perdido a mamá, a papá o a ambos padres o a su tutor legal, ¿no? Entonces, son 200 soles mensuales que se brinda, pero los depósitos obviamente se realizan cada 2 meses, ¿no? Siendo un monto de 400 soles. Interesante cuando mencionan que obviamente se realizan visitas para verificación, y esto tiene que ver con garantizar de que los niños, niñas, adolescentes, por ejemplo, estén asistiendo de manera regular, ¿no? A sus instituciones educativas, estén acudiendo a alguna posta, centro de salud, para los chequeos correspondientes que requieren de acuerdo a su edad, ¿no? Y esto tiene que ver con la interoperabilidad. Cuando hablamos de la interoperabilidad, pues vamos, digamos, filtrando información, ¿no? Y específicamente, pues hay profesionales que están dentro de este programa, ¿no? También trabajando en este, digamos, programa de asistencia económica por orfandad, ¿no? Entonces ellos hacen los cruces con los distintos, digamos, software que existen a nivel de salud, de educación, para ver que efectivamente los niños, niñas, adolescentes pues estén, digamos, siendo atendidos, ¿no? Digamos, en sus chequeos médicos y todo eso. Y excepcionalmente, pues se brinda o se sigue brindando este apoyo a aquellos, digamos, adolescentes, jóvenes que estén, pues, cursando, ¿no? Estudios, digamos, en institutos de educación superior, en universidades, hasta los 25 años, ¿no? Entonces, todo esto parte de un proceso también de atención y cuidado al desarrollo integral, ¿no? De estos niños, niñas y adolescentes. Bien, entonces hemos culminado el desarrollo de la sesión. Vamos a la ronda de preguntas, de algunos comentarios o quizás de alguna socialización de parte de ustedes para poder conversar y dar por finalizado también el curso, ¿no? del día de hoy. Atenta a sus preguntas, comentarios. Voy a revisar aquí en el chat, a ver, de repente haya alguna consulta, pregunta. Pascual. Ya, Pascual nos dice, ¿por qué no se habla del área legal? Las funciones específicas del área legal están orientados a dos aspectos importantes. Uno, se brinda la orientación
legal y se brinda la asesoría legal. Todo esto, ¿para qué? Para que el área legal, obviamente, formule las medidas de protección para los niños, niñas y adolescentes. Entonces, la función específica del área legal, vuelvo a repetir, es justamente plantear las medidas de protección para un niño, niña o adolescente. Presenta el escrito, ¿no es cierto? Y cuando hablamos de medidas de protección, pues nos damos cuenta que es un instrumento, obviamente legal, para salvaguardar la integridad tanto física, emocional del niño, niña o adolescente. Entonces solicita pues las medidas de protección y bueno, es el juez de familia quien determina cuáles serían las medidas de protección más idóneas. Por otro lado, Pascual nos dice, ¿dónde descargo el protocolo? El protocolo está dentro del programa de INAVIF, ¿ya? Ahí es bastante sencillo revisar la página web. Están ahí los protocolos a través de las resoluciones o también en el mismo ministerio, ¿no? de la mujer y poblaciones vulnerables, ¿no? Recordemos que ahora pues ya nada es, digamos, privado, oculto, ¿no? O sea, hay documentos que podemos descargarlo y también lo podemos revisar. Buenas noches. Esa bonificación también aplica para niños que están en CAR privado. A ver, ahí hay que tener en cuenta que esta bonificación o esta asistencia, digamos, económica por orfandad, pues tiene que considerar ciertos criterios. Un primer criterio es que sea un niño de extrema pobreza, o que haya perdido, ¿no? Digamos, a mamá, a papá o a ambos padres, o a su tutor legal, ¿no? Entonces, el niño puede estar en algún CAR privado porque fue, digamos, insertado, ¿no? En ese espacio, pero realicemos una evaluación. Puede ser que sí tenga en cuenta esos criterios. Entonces, por tanto, sí es posible que este niño pueda ser beneficiario. Ada nos dice, buenas noches, ¿qué tiempo dura el proceso de adopción? De las experiencias que he podido, digamos, tener, eh, se diferencian ya. Por ejemplo, hay procesos de adopción que pueden durar 6 meses, otros procesos de adopción pueden durar, digamos, 3 meses. Generalmente no tienen un tiempo, digamos, específico de durabilidad. Entonces son procesos distintos, ¿no? Porque recordemos que para realizar, digamos, una adopción, se tiene que ver dos aristas importantes. Por un lado, es preparar, ¿no? Digamos, a la familia que va a recepcionar al niño, niña o adolescente, pero por otro lado, también es preparar de manera gradual al niño, niña o adolescente. Entonces, difieren los tiempos. Gloria Nieto dice, gracias por la capacitación, me sirvió mucho, yo trabajo en un CAR en Huaraz, qué interesante. Nos hubiera gustado, Gloria, que nos puedas comentar, ¿no? Cómo desarrollas tus acciones, de qué profesión eres y básicamente sería muy interesante, ¿no? Conocer tu experiencia. Pascual, gracias. Ada dice, ¿en qué casos puede perder esa bonificación de orfandad? Puede perder cuando el niño pueda, digamos, de repente puede fallecer por alguna enfermedad, alguna situación, ¿no es cierto? En esos casos se puede perder esa bonificación.
Pascual dice, respecto a la adopción de acciones o medidas sobre maltratos o agresiones de parte en agravio de los niños, por supuesto, Pascual. Por eso es que ese caso que se reportó por todos los medios de comunicación, me parece que fue hace un mes y medio, una cuestión así, esta persona no había aplicado el protocolo. ¿Ya? Ahí está totalmente especificado. Recordemos que los protocolos nos pautean, ¿no? Tienen pautas ahí bien precisas. Ya, Miriam, buenas noches, magíster. Felicitarle por su ponencia, asimismo preguntarle por la bonificación económica. ¿Automáticamente es hasta los 18 o podría suspenderse por algún motivo? Esta, digamos, asistencia económica por orfandad, sí es hasta los 18, pero excepcionalmente, se puede continuar dando al adolescente siempre y cuando prosiga con un estudio, ya sea en un instituto técnico o inicie a estudiar una carrera universitaria. Entonces, ahí no se le suspende, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, puede continuar. Entonces, acá, obviamente, tu pregunta está relacionado de que automáticamente es hasta los 18 o podría suspenderse por algún motivo. Claro, se puede suspender por algún motivo. Por ejemplo, como les decía, digamos, pueda suceder algo con el adolescente, puede ser que pueda fallecer, u otro que digamos, no esté cumpliendo con continuar de manera permanente sus estudios, ¿no? Escolares, o que no esté, digamos, acudiendo, ¿no? Digamos, a los centros de salud para los chequeos y todo ello. Por eso les decía que la interoperabilidad aquí es clave. Obviamente es que no te van a quitar, ¿no? Sino que te van a suspender hasta que se pueda regularizar, porque de hecho que este niño, niña o adolescente ha calificado y está dentro de la relación de, digamos, de niños, niñas o adolescentes que reciben, ¿no? Esta asistencia económica por orfandad. Bien, entonces ya no hay más preguntas. Gracias a ustedes por haber participado en este curso especializado. Yo muy contenta con las preguntas que realizan, pero también con algunos comentarios que realizan, disculpe, en el chat. Y eso retroalimenta realmente el desarrollo, ¿no? del curso. Y bueno, de igual manera me voy con muchos aprendizajes significativos en vista que hemos aplicado una metodología colaborativa. Muchas gracias. Gracias, Jessica, a ti. Gracias por compartirnos, dice, sus conocimientos.